Guardión Aritz. Guardián. Hoy tenemos con nosotros a Aritz Zubia. Aritz es de Leioa, estudió ingeniería electrónica, empezó a trabajar en la empresa de su familia, una empresa de electrónica que trabajaba sobre todo con electrónica para ascensores, para variadores de motores, ese tipo de electrónica. Él con el tiempo terminó creando su propia empresa a partir de cierta actividad que ya tenían en la empresa familiar, en concreto la actividad que se dirigía a compañías eléctricas. Ahí el primer producto que hicisteis fue un equipo portátil para mapear las conexiones de las redes, ¿verdad? En baja tensión. No sé si fue el primero o uno de los primeros. Es un equipo que fue muy exitoso, que se vendieron muchas unidades. No había nada parecido en aquel entonces. Se convirtió en una necesidad para las compañías. Y bueno, de ahí pues habéis vivido cierto tiempo y ya en el 2010 quisiste dar un paso más y es cuando surge el spin-off en el que estáis ahora, que es Ariadna Gris, ¿verdad, Aritz? Cuéntanos un poco cómo Eso surge. es. Sí, bueno, con toda la tecnología que desarrollamos con ese equipo que acabas de mencionar, el identificador de la topología de la red, el identificador de cables, bueno, ese equipo es un equipo portátil, hay que llevarlo al campo, una cuadrilla tiene que ir allí a hacer un trabajo, bueno, tiene un coste asociado simplemente de la mano de obra y demás. Entonces, lo que vimos con el despliegue de los contadores inteligentes fue que esa tecnología, esa forma de identificar la red automáticamente, que se podía hacer con los datos de los contadores y con una nueva sensorización que se podía desplegar en la parte donde se genera la red de baja tensión, que es el centro de transformación. El centro de transformación es donde está el transformador que alimenta 100, 120 clientes de media. Y es de donde salen todos esos cables, esas líneas de reparto que le llaman. Entonces, mapear la red significa saber cada cliente, cada contador, a qué transformador está conectado y de todos los cables que salen, a qué cable exactamente está conectado. Vale, por ejemplo, si se funde un fusible, una protección que tiene, saber qué clientes se van a ver afectados por esa fusión. O si se quiere hacer una simulación de cargas en una red de baja tensión, bueno, sabiendo quién está conectado dónde, pues bueno, puedes gestionar siempre mejor todo eso, ¿no? Y simularlo mejor. Entonces, bueno, pues ya digo, con esa tecnología que sabíamos cómo las señales, cómo se meten y cómo se identifican y saber de dónde viene y demás para sacar esa topología, esa asociación, ese mapeado, le dijimos a Iberdrola, mira, si estás desplegando millones de contadores, que además de facturar los puedes utilizar como sensores de red, si además despliegas sensorización en el transformador, que ya empezaron a hacer, combinando la información de ambos mediante un algoritmo, vamos a ser capaces de sacar ese mapeado, ya digo, sin tener que ir al campo y hacer campañas, sino de forma automática y además mantenerlo siempre actualizado. Y es así como empezó el cambio de Ariadna Instruments, o sea, hacíamos instrumentos, equipos, a Ariadna Grid, donde ya nos convertimos en una empresa bueno, hacíamos algoritmos y luego ya generamos una plataforma y empezamos ya a ser una empresa de software con todo eso. Ese fue el cambio. Ajá. Esa transformación, claro, tú nos cuentas cómo cambia lo que le vendéis al cliente. Entiendo que eso lo probasteis, funcionó y después lo habéis extendido a más clientes. Sí, eso es. Vamos. Sí. Esa transformación tiene que ser complicada a nivel de recursos humanos, ¿no? Muy complicado. Es complicado porque es o sea, no tiene nada que ver fabricar equipos y electrónica, que tiene sus algoritmos y su programación dentro, pero no tiene nada que ver la gente para fabricar equipos y fabricar software, que al final también se teclea con un teclado si quieres, pero también hay que fabricarlo. El perfil es completamente distinto e incluso nosotros también, o sea, las personas que dirigíamos, digamos, y hacíamos la parte técnica en Ariadna, ahora convertirnos a generar un producto software, pues el cambio de mentalidad y la forma de funcionar es muy distinta, sí. Ahí, lo que sí hicimos fue, sí. No te iba a preguntar por qué lo hicisteis, si era tan difícil. ¿Por qué lo hicimos? Pues porque vimos que este algoritmo que estoy hablando, que saca la topología de forma automática, funciona algo así como Shazam, como la aplicación esta del teléfono móvil, que te graba un trozo de canción y lo compara con millones de canciones. Bueno, pues hace algo parecido entre el contador, graba tu contador un trocito de lo que haces en casa
y luego lo compara con las medidas que hay en el transformador, y de ahí saca esa topología. Bueno, pues vimos que esa tecnología, que funcionaba súper bien, muy extremadamente fiable en esa identificación, pues que no había en ningún otro sitio en el mundo. No estaba en España, se tenía que desplegar la sensorización, y vimos que esto era una oportunidad, porque es una cosa que no existe, la necesidad estaba ahí, porque con equipos portátiles sabemos que ese desconocimiento del dato fiable está ahí, y entonces un algoritmo que te lo puede hacer de forma automática, pues vimos que era una oportunidad. Y en las redes de baja tensión, saber cómo está conformada la red es la base para luego hacer cualquier tipo de cálculo sobre esa red. Entonces, bueno, claro, luego empezó a llegar la descarbonización, renovables, las guerras que han venido y todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ya vimos que Pero eso, la red de baja tensión, sí. es raro que una empresa que tiene un producto que tiene éxito, que funciona, que se vende, diseñe otro producto que va a sustituir al suyo, ¿no? Esto no Sí, se suele dar, es una cosa, pues no, de hecho hay bueno, una tendencia natural a evitarlo, claro. sí, Entonces pero vosotros bueno, en ese pues sentido sois muy especiales. decidimos que igual lo mejor no era quedarnos de forma pasiva manteniendo nuestro negocio tradicional, sino que era, pues, ser nosotros los que matan nuestro propio producto. Eso es lo que pensamos, porque se estaba desplegando en los contadores de hallar esa topología de forma automática, sino de construir sobre eso. Ya digo, construir. Bueno, aquí no hemos comentado que la parte de sensorización también creamos una empresa en conjunto con Pronutec o el grupo Gorlan, que se llama Meritronic. Esas dos empresas, Gorlan y Pronutec, son los dos socios Sí, con los que diseñasteis este sistema, el algoritmo, eso es. etcétera. Ujú. Con ellos diseñamos, digamos, la sensórica que se Ajá. coloca en los transformadores o los centros de transformación, y Ariadna hizo la parte del algoritmo, el tratamiento del dato. Pero Ujú, entonces vimos que había una oportunidad tanto de vender sensórica, y por eso ujú. participamos dentro de Meritronic, como toda la algoritmia y la plataforma software que pueda soportar esto y pueda dar eh, valor a esos casos de uso que iban a salir, ¿no? Eso, bueno, pues hablando, como tenemos mucho contacto con las compañías eléctricas, vimos que eso, pues, que era el futuro. Entonces No, decidimos ahí apostar. además No quedarnos... decidisteis matar Sí, vuestro sí, producto y crear uno nuevo en el que sí, además no erais los únicos dueños, sino que encima compartíais. sí, Esto, eso es. esto sí que es especial, no me suele pasar. Bueno, pero bueno, es que al final es una tarta bastante más grande de un negocio, Sí, ¿no? ajá, Entonces, vale. claro, es más Ahí grande. entramos en temas, sí, sí. Claro, claro, Claro. claro, porque ahí ya digo, que la parte Mm, de baja tensión, de ser una red bastante pasiva y que, bueno, se mm, hacían unas campañas así, pero mm. allá meter coches eléctricos, fotovoltaica, sensorización, plataformas que recogen todo eso, inteligencia artificial, había una revolución que venía que, si te quedas pasivo, muy bien, pero al final te va a comer algo. Sí, sí, sí. O sea que, Lo teníais claro, vamos. ¿Cuánta gente trabajaba con sí. vosotros en ese momento? Cuando hicisteis este cambio? Cuando estábamos, ¿qué seríamos? Pues unos 10 o así, aproximadamente. Mm. 10, 12. Y lo comentasteis? ¿Fue algo o se tomó la decisión desde dirección? Igual, para Mm, no molestar bueno, demasiado. no era un proyecto, siempre ha sido un proyecto súper abierto. Sí, 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 claro, siempre lo hemos comentado. Eso nunca hemos. Sí, siempre lo hemos comentado, todos los pasos que hemos ido dando y hacia Ujú, dónde queríamos ir. Sí, sí. De hecho, parte de la plantilla de Ariadna que fabricaba los equipos portátiles se pasó a Meritronic. Y actualmente esos equipos portátiles ahora los fabrica Meritronic y se siguen vendiendo, ¿eh? No te creas que esta transformación se hace de un día para otro. O sea que yo creo ya, que hasta que me jubile se seguirán vendiendo pero equipos portátiles a nivel mundial. estas personas se han tenido que reconvertir un Sí, poco, ¿no? Porque Meritronic está especializado en sensórica, has dicho, ¿no? Lo que pasa es que también hay mucha sensórica, electrónica pero ahí, claro, es mucha claro, al electrónica. final todo lo que fue el negocio del equipo electrónico, el hardware y todo, tanto fijo, digamos, sensórico como portátil, pues se pasó a Meritronic. Entonces la gente que hacía esos equipos se pasó Mm, a Meritronic, sin más. mm, Y en Ariadna eso sí hemos tenido que contratar pues ya gente nueva de software puro, de IT. O sea, los de software los tuvisteis que contratar. No hubo Sí, ninguno sí, que sí. fuera capaz de reconvertirse. Bueno, yo Sí, aquí algunos sí. sí, Algunos sí. también hubo esos. Mm. Algunos sí. Pero es un cambio curioso, ¿eh?
Sí, sí, no tiene mucho que ver, efectivamente. No, no, Pero no hay tiene. gente muy polivalente en este mundo, ¿eh? Y son gente cada día más Sí, valiosos. Sí, sí. sí, sí, sí hay. Eso es. Gente que te vale casi para todo, sí, sí. Que son Sí, capaces eh, de formarse muy rápido y demás. Sí, sí. sí. Si tienes sentido común, digo, lo que veo es que si tienes sentido común y ganas, te puedes meter donde quieras, prácticamente. Sí, sí, sí. Así que hicisteis un equipo nuevo de personas especializadas en software, que es lo que es el equipo que hoy trabaja en Ariadna Grid, ¿no? Eso es. Mm. La verdad es que Y tuvimos para, nuestra travesía por el desierto, ¿eh? No te creas tú que sí, cuando sí, dimos esa decisión de pasar de puedo imaginarlo. equipos electrónicos a un software, una plataforma, claro, fuimos los primeros y Verdola fue el primero que empezó con una plataforma y una sensórica de este tipo. Fueron los primeros que empezaron a desplegar masivamente sensores en cada línea de salida del centro de transformación. Entonces, pues eso, generar un producto nuevo, generar casos de uso nuevo, generar la atención y la necesidad dentro de otros clientes, pues, Y y esa, como son y esa, empresas, y esa decisión de Iberdrola, ¿cómo la justificas? O sea, ¿por qué Iberdrola fue la primera en hacer eso? pues porque Iberdrola siempre ha tenido una cultura de trabajar en la red de baja tensión muy grande que no he visto en ningún otro país del mundo. Y eso no lo digo porque esté en Bilbao y seamos bilbaínos, sino porque es verdad, porque hemos vendido equipos portátiles en Indonesia, en Colombia, en Alemania, y el trabajo de la baja tensión, yo creo que Iberdrola ha sido la empresa que siempre más ha mimado eso y siempre ha tenido además un carácter de hacer proyectos nuevos y probar tecnología nueva. Y entonces, bueno, eso y luego que la Diputación de Vizcaya también siempre ha apoyado este tipo de aventuras. Y esta aventura en concreto se financió mediante Videlec Sareac, Vale. que fue toda la parte de contadores inteligentes que, bueno, que el gobierno, o sea, que la Sí, Diputación quiso que aquí se hiciese un piloto también intervino el importante. gobierno vasco, sí, sí. Sí, Correcto, sí, sí. y la diferencia entre Iberdrola, igual otras compañías grandes, fue que Iberdrola dijo, bueno, pues además de facturar, ¿qué más puedo hacer? Voy a probar otras cosas. Mientras que otros dijeron, no, no, a mí la ley me obliga a hacer esto, yo hago esto, punto. Y no hago mucho más. Así No voy a fue. poner, no voy a tomar ni el menor riesgo, ¿no? Eso es. Y sí, hago lo mismo. Ni financiero ni tecnológico. No, no. Eso es. Ya, ya, Eso ya. Iberdrola siempre ha apoyado ese Bueno, tipo entonces de vosotros cosas. aprovechasteis esa infraestructura que Iberdrola estaba desplegando para Sí. introducir vuestro software que fuera capaz de hacer esos cálculos de la topología de Eso la es. red, ¿no? Eso es Entiendo. encontrar. Sí. Y entonces esto, evidentemente, Iberdrola fue el primer cliente. Sí, sí, sí. Iberdrola fue el primero. Luego vinieron otros en España, porque Iberdrola también es un poco tractor en el tipo de tecnología o equipos protocolos y temas de comunicaciones que desarrolla y le sigue, ¿no? Ocurrió lo mismo con el tema de la telegestión, los contadores que se comunican por la red eléctrica, el protocolo que utiliza el sistema Prime, que le llamo Prime, lo adoptó también Hidrocantábrico, lo adoptó Unión Fenosa Distribución. Iberdrola se beneficia de ser el primero de alguna manera. O sea, ¿tiene algún tipo de protección industrial o No, algún tipo de... no, 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 no. no, eso no. No, porque de hecho es una cosa que las compañías eléctricas no les interesa. O sea, Iberdrola es un caso aislado que yo sepa nunca, cuando se hacen proyectos de desarrollo de esto, aunque sean novedades, luego Iberdrola no suele pedir Mm, royalties o cosas así. Siempre, bueno, ya, ya. le interesa que se estandarice. Cuanto más se estandaricen las cosas que ya está diseñando y ya está adoptando, mejor, porque al final las economías de escalas hacen que bajen los precios, que es lo que al final les interesa, que funcione bien y que esté a buen precio. Entonces, que luego coja Hidrocantábrico, o sea, EDP España o Naturgy, o sea, Fenosa y adopte esa tecnología, a Mm. Iberdrola, bien, no les parece mal. A Claro, veces Iberdrola se tiene que eso, gastar entonces, el entonces dinero en algo que luego se aprovechan los demás. Lo que sí es sí, cierto es que los que sí, evidentemente, os beneficiáis de esa política sois los proveedores. sí, claro. El Sí, ecosistema de digamos, proveedores se beneficia de esa. El que está sí. cercano a Iberdrola se beneficia de esa política. El que está cercano a Iberdrola, digamos que es el primero o de los primeros que adoptan la tecnología o que desarrollan el producto, que Ujú, desarrollan la plataforma, el protocolo, lo que sea, ujú.
y luego pues, bueno, puedes intentar vender esa tecnología a otros. Como nos ocurrió a nosotros, empezamos con Iberdrola con esto y luego seguimos con RDs, Hidrocantábrico, Viesgo, EDP España, digamos que ahora mismo es lo mismo. Sí, sí. Empezamos con ellos y con ellos empezamos a desarrollar más la plataforma. No solo era el algoritmo es la piedra angular, ¿no? Que te dice cómo está hecha tu red de baja tensión y ahora sobre eso construyes esa simulación de flujos de potencia en la red para ver qué es lo que ocurre en mi red de baja tensión, ¿no? O esas alarmas que llegan de la sensórica, cómo las conecto a mi SCADA, o cómo puedo planificar mi red, o todo esto se hace en base a un buen mapa y a un producto que te permite recibir toda esa información, procesarla y calcular, y luego dar servicio y conectarte con el resto de sistemas. Y eso lo hicimos con EDP España. Eso sí, o sea, fuimos más allá que con Iberdrola. Sí, sí, y ahí sí generamos una plataforma entera, sí. Bueno, Sí, EDP, sí. EDP que también está cerquita. Sí, están en Oviedo, sí. Que luego compraron Viesgo, que están en Santander, que también está cerca. Viesgos de Repsol, creo. No, Viesgo, la Igual parte comercializadora de Viesgo lo compró Repsol. No, Vale. Total. Creo que al principio podía ser Repsol, pero luego se lo vendieron a Total, pero es la comercializadora. Y la distribución eléctrica, o sea, las redes, esa les compró EDP Portugal y, bueno, se juntó con EDP. Vale, entonces lo que tiene Repsol entonces son las plantas de generación de Viesgo. Vale. Sí, sí. Vale, por ahí van los tiros, vale. Entonces, vosotros hacéis esta evolución tremenda, generáis una empresa nueva con otros dos socios, vuestra empresa la reconvertís por completo del hardware al software. Y Sí. tu papel ahí, tú que eres ingeniero electrónico, evidentemente tú también estabas más ligado a la electrónica, has tenido también que sufrir una evolución intensa, ¿no? Sí, Aunque sí, sí. claro, la gestión de una empresa es Bueno, verdad que tiene cosas en común en cualquier tipo de empresa, sea como sea. sí. Bueno, yo soy el director técnico ahora de Ariadna, pero realmente yo siempre suelo poner un apellido de director técnico eléctrico o de negocio, lo que en una compañía eléctrica se denomina la parte de negocio, o sea, lo que es la propia red eléctrica, ¿no? El voltio, el amperio, el dato para detectar cosas en la red eléctrica. Ahora, el producto software, ya eso hay, digamos, otro departamento, otra gente que son los que desarrollan y diseñan todo eso. Y eso es gente pura de software. Yo ahí, sinceramente, me meto poco porque entiendo muy poco. Sí, Bueno, entender el mundo del seguro que ahora software. entiendes muchísimo más que hace 10 años. Sí, eso sí, eso sí. Al final se te van pegando las cosas, pero vamos, que sí que son mundos muy distintos. Pero de hecho esta separación que estamos hablando ahora ocurre en todos los sitios. O sea, en la propia compañía eléctrica también ocurre. Ajá. Yo diría que esto ocurre en todos los O niveles, sea, en todas las la verticales. tecnología, digamos, convencional electrónica va por un lado y la tecnología de Bueno, software va por otro lado, distinto. el negocio, digamos, en Ariadna el negocio era la electrónica, Ujú. pero en una compañía eléctrica el negocio es la red eléctrica, toda la parte financiera. Pero toda la parte de software la llevan los de IT, ¿no? La parte de software y demás, diseña. Pero hay como dos mundos y dos culturas un poco distintas y entre los dos suele haber fricciones, ¿eh? Ya digo, en compañías eléctricas y seguro que en otras verticales también ocurre, ¿eh? En otro tipo de industrias, en otro tipo de empresas. Siempre están los de software que conocen el producto software, saben cómo desarrollar las cosas, hablan en su jerga, para los que no somos de software, en su jerga. Y luego están los de negocio, que son los que fabrican, ¿no? Los que tienen eso y conocen todo eso. Y entre los dos suele haber ahí un pequeño choque. Y entenderse entre ellos no te creas que suele ser tan fácil. Eso es una cosa que he visto y me parece curioso. Nosotros en pequeña escala, que es lo que comentábamos, pero ellos en escalas mucho más grandes. Sí. ¿Cuántos desarrolladores de software tenéis en Ariadna Grida de día de hoy? Estamos 20 Más o menos. de software, andarán pues 12, sí, 12, 13. La mitad más o menos de la empresa. Sí, igual un poco más diría. Igual un poco más, Sí, sí. Sí, sí. Pues una parte importante. ¿Y lo que más hacen, qué es exactamente? Porque algoritmos no creo que sea lo que están haciendo. Estarán haciendo... No, no.
Tenemos, herramientas, plataformas sí, de seguimiento. bueno, son los que programan en Java la plataforma que recoge toda la información de todos los dispositivos y luego la parte de algoritmia y el machine learning y todas estas cosas, la inteligencia artificial, que está tan de moda estas palabras, eso lo hace otro tipo de personas, otro tipo de perfil, que son más físicos, no de software, sino que también hay alguno de software y además muy bueno físico, ¿eh? Pero en estos es gente que ha estudiado físicas. Y Con buen dominio de las matemáticas. sí, 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 y con una mente bastante abierta para entender tanto la parte teórica como la real, ¿no? La física. Y entonces es ahí donde se hacen los algoritmos, digamos, la parte más del que al final va al voltio y al amperio, ¿eh? ¿Y ahí en qué suelen desarrollar la parte algorítmica? ¿En qué suelen Nosotros trabajar? en Python. En Python. Sí, sí. Desarrollamos todo en Python, bueno, yo en MATLAB, pero bueno, ellos lo hacen en Python un poco entre medias, entre los dos, se Ajá, parecen bastante. Y luego ajá. cuando ya tenemos un algoritmo bien definido, validado y demás, entonces ya decidimos si pasarlo, digamos, a Java, a producción, que es donde está toda esta gente de software, o incluso a veces la propia plataforma también soporta, digamos, aplicaciones de Python, ¿no? Desde la propia plataforma se puede ejecutar aplicaciones de Python, recoger la información y, bueno, gestionar todo eso. Ok. Pero bueno, la decisión a veces de si pasarlo o no, traducirlo o no, bueno, pues depende del caso. Vale. Entonces, en la empresa actual habéis tenido como dos fases. La primera inicial, donde desarrolláis el primer producto para Iberdrola. Ese producto funciona y se convierte en estándar para otras compañías. Y luego una de esas compañías que os lo compra, que es EDP, va más allá y hace toda una plataforma en torno a él, ¿no? ¿Serían como las dos Sí, fases o ha habido alguna más? Ah, bueno, eso fue EDP, con la que desarrollamos la plataforma, que ahí se llama FlashBT. Por cierto, que les dieron un premio. La Asociación de Distribuidores Europeos, la EDSO, les dio el primer premio por, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, la digitalización de la Ajá. red, conexión o no sé qué, donde el proyecto estrella era el que hacemos nosotros para ellos. O sea que el premio tenía que haber sido para Eh, vosotros. Sí, sí. Sí, bueno, se Pasa presentaron mucho ellos pasa mucho con los con más proveedores. cosas, no solo con los nuestros, se presentaron con más cosas. Yo creo que, bueno, ellos dicen que el más importante era el nuestro, pero bueno, pero lo hemos desarrollado en conjunto con ellos, ¿eh? O sea, bajo sus requisitos, lo que nos decían, lo íbamos haciendo con el algoritmo que les decíamos nosotros. Y luego este producto lo hemos vendido después a Naturgy. Naturgy Unión Fenosa Distribución tiene también esta plataforma. Entonces, la plataforma es la que recoge todos los datos de todos los sensores que se instalan en los centros de transformación. Entonces, bueno, pues tenemos porrones y porrones de datos y los combinamos con los contadores inteligentes, con esa información que llega de su sistema de telegestión que le llaman, y es ahí donde sacamos valor. Entonces, la plataforma la tenemos desplegada en estos dos sitios. O sea que O sea para que nosotros fue hay una un cantidad de salto datos gigantesca. enorme, enorme. ¿Y cómo los guardáis? Sí, ¿Cómo sí. los guardáis? Bueno, las dos plataformas están en sus sistemas. Entonces, en su red militarizada, que le llama, que no tiene salida a Internet. Sí, sí. Sí, ¿Se se llaman llama así de así. verdad? Sí. Sí, sí, bueno, tiene distintos nombres, me parece, pero una de ellas es militarizada. Que Sí, seguro que tiene sí. más agujeros que un queso Gruyère. Sí. Bueno, no, a ver, lo trabajan mucho, ¿eh? Sí. Igual en esta parte de sensorización tampoco es tan importante porque todavía no puedes hacer demasiada cosa, todavía no, pero luego va a venir el telecontrol en baja tensión y ahí sí que va a ser más importante. Pero bueno, eso está alojado en sus sistemas y acceder a él, bueno, hay que dar unas cuantas piruetas, firewalls, VPNs y historias, VDIs y cosas así. Y bueno, y es ahí donde funciona y toda la información la procesa nuestra plataforma, pero luego se engancha a sus sistemas, a su data lake, a sus ¿Y bases el de tipo de bases de datos. datos que utilizáis cambia de empresa a empresa o utilizáis habitualmente el mismo? No, nosotros tenemos el producto, utiliza la misma base de datos. Eso Vale, sí, sus sistemas son distintos y la conexión con sus sistemas cambia. vale, la Vale. conexión cambia, pero la base de datos, la Sí, tecnología de la base de datos es la misma. sí, ¿Y sí, es un sistema común o es un sistema que habéis hecho vosotros? lo hemos hecho nosotros, sí. No me Ah, digas, y ahora ya se nota mucho que no no, soy de hombre, no, software. no, no, no te voy a preguntar Me por ahí, pillas, hombre, no. Te lo si decía me por si dices era cuál es algún la base de sistema, datos.
algún sistema conocido, pues de esos que hay muchos por ahí ya, de almacenamiento no SQL y demás. Sí, Alguno conocido, sí. pero no, habéis hecho uno vuestro. No, no, no. Ahí sí, en ese sentido, si se ha cogido una base de datos, una Postgres me parece que es, Ujú, que se ha modificado hace poco para meter ujú, series temporales, o sea, para almacenar mucha información, ¿no? Toda de arrays, ujú, digamos, ujú. pero eso sí es estándar, sí, todo eso es estándar. Sí, sí, sí. Porque lo que más almacenáis ahí son datos, son números, ¿no? Entiendo, no son. Se almacenan datos, o sea, lo que más ocupa son los datos, pero también hay una parte muy importante que es el inventario. El inventario es saber dónde está conectado cada elemento, Ajá. para que esa información que tienes en esa base de datos la Ujú, asocies no a un equipo, no a un aparato, sino a un elemento de red, un transformador, un cable o lo que sea. ujú. Que puedes sustituir ese equipo con ese número de serie y esa información se tiene que mantener ahí. Porque si estáis recogiendo todos los datos que generan los sensores, ahí estaréis guardando una cantidad de información tremenda, que entiendo Sí, que gran sí, parte de ella a día de hoy no se utiliza, que se estará guardando ante la eventualidad de que el día de mañana se le pueda sí, sacar una eso utilidad, es. ¿no? Eso es, hay mucha información que se guarda sin hacerle mucho caso realmente, Mm. pero por Como no, ejemplo, una reclamación de como no cliente, cuesta, ¿verdad? Guardar. sí, sí, Hasta bueno, cierto punto, sí. se quejan un poco del ancho de banda que les cobran las compañías telefónicas y así Así. enviar los datos, pero luego no ocupa tanto Ujú, y ya digo, ante una reclamación de clientes, si ha ocurrido cualquier cosa, ujú, un ruido que les ha ujú, afectado, tal, pues pueden ir ahí y ver, ¿no? Hace 2 años, ujú, a ver qué tensión tenía, no sé qué fecha, en qué segundo, lo puedes ujú. ver. Y también lo estáis exportando porque Iberdrola evidentemente tiene compañías en varios países, de Reino Unido, Brasil, etcétera, son quizás los más conocidos. EDP, pues también es portuguesa, ¿no? Entiendo que Sí. también en Portugal será. Y Naturgy, creo que Tiene, que no tiene también alguna cosa menos, ¿no? tiene en Pero, América, me parece, pero menos, sí. o sea, entiendo que con ellos habéis Eh, trabajado en otros países o todavía no habéis llegado a ese punto. Mm, no, porque esto como va por regulación y va por país, en vale. España, esto ahora mismo Mm, se está, digamos que le están pagando por desplegar esta sensórica, ¿vale? ujú. En otros países van a otro ritmo, que es lo que Bueno, te no te comentaba preocupes, antes. que salga alguien en un vídeo es algo normal, ¿eh? Sí, vale, Hasta que salgan gatos, no te asustes. vale. Bueno, pues eso, que no, en otros países todavía no se está desplegando esta sensórica. Por ejemplo, Ujú, Iberdrola, que trabaja en Scottish Power, en UK, en Estados ujú, Unidos y en Brasil, pues todavía no han visto negocio en desplegar esto. Bueno, negocio. No les remuneran, la regulación no les paga por esta parte, pero vendrá porque la tecnología vale para algo, entonces los planes de futuro y demás sí que están ahí. El que ujú, sí que se ha puesto con todo esto es EDP Portugal, porque ujú, lo ha visto en España por su filial, que funciona muy bien, y el regulador portugués ahora les está empujando a decir, oye, tenéis que hacer algo. Además, ya te ujú, digo, esto funciona por regulación. En Portugal las redes eléctricas son de EDP, pero si no me ujú, equivoco, según nos contaron, luego si no invierten lo suficiente, luego se lo pueden pasar a otra empresa, se la pueden quitar. No así ujú, en España. En España las redes de distribución son de la compañía que sea y no hay posibilidad de que otro entre ahí y haga nada. Pero en Portugal sí. Entonces han dicho, coño, aquí tenemos que hacer algo, ¿eh? Tenemos que meter, ujú, se tiene que ver que aquí estamos invirtiendo, estamos en la última. Entonces ahora ujú, el proyecto de España, bueno, ya este año vamos a meter, hemos empezado ya con un pilotaje muy modesto de 5 centros de transformación, pero ahora este año ya empezamos con 200 centros de transformación, desplegamos la plataforma en sus servidores y todo. O sea que ujú. ya, Joder, sí, sí. ya que damos el salto de EDP Portugal. Sí, sí, Va a tenéis, estar. tenéis competencia en este campo. Sí, sí hay. Ha Sí hay salido, ¿no? competencia. De Ujú, hecho, bueno, pues competencia que podíamos tener, pues eran grandes, como ujú, Indra, podía ser uno. ujú, En algoritmia podía ser Schneider también, ujú. pero aquí estamos nosotros. In- Joder, In- hay Indra, muchas veces que Indra éramos de Bilbao. Indra también tiene producto para este Sí, tipo de. No, sí, no sí, los tiene, conocía. sí. Snyder, Minsight, evidentemente, sí. Minsight. Minsight, Minsight vale. tiene producto y además Ujú, está bien metido en las compañías eléctricas. Lo que pasa es que no tan específico, igual para esto, ujú, tenía igual para otros sectores. ujú, O sea que bueno, pues nosotros, yo creo que por ese conocimiento de la red eléctrica, ¿no?
Yo a veces suelo decir que en esta batalla que se está dando entre negocio y software IT, me parece que en esta parte estamos ganando los de ingeniería más que los de software, un poco, ¿eh? Por ponerlo así un poco por ahora. ¿eh? Estamos comentando más pues, porque conocemos más toda la dificultad de la red eléctrica y toda la dificultad del equipo, el protocolo, que no son protocolos estándares típicos de Internet todavía, no lo son, son más específicos. Entonces, esa complejidad, bueno, pues la dominamos mejor por ahora los ingenieros. Entonces es ahí donde nos hemos adelantado, digamos, ¿no? Pero bueno, el futuro... ¿Y cómo os estáis diferenciando de esta competencia? Porque evidentemente es una carrera. Vosotros empezasteis pronto, que supongo que antes que ellos, pero ellos están ahí también. ¿Cómo estáis diferenciándoos de ellos? Bueno, pues primero porque estamos en clientes grandes, lo que te decía, Naturgy, RDS, o sea, EDP España, y luego por ese conocimiento de la red eléctrica tan profundo que tenemos. Es que eso es una parte. Y luego también el vínculo que tenemos con los fabricantes de equipos también es muy importante, por supuesto. O sea, tener participación en Meritronic, ver también lo que desarrolla Iberdrola, los protocolos, cómo funciona cada equipo. Bueno, pues eso siempre nos permite estar ahí un poco más adelantados, ¿no? A los demás. Siempre sabemos cómo hay que comunicar con el equipo, qué problemas tiene, cuándo el dato es bueno, cuándo es malo. Bueno, nos da ahí una pequeña ventaja. Y no perder el camino, o sea, saber hacia dónde hay que ir, porque la competencia sí que al principio, cuando empezamos 2016 en software, estábamos solos, Sí, pero sí. ahora, claro, ya está, hay mucha gente por ahí haciendo ruido. Y habrá más. Si cambia la Sí, regulación sí, en otros países, habrá más. sí. Y ya última pregunta, Aritz, ¿hacia dónde va todo esto? O sea, ¿qué tenéis así en la cabeza? Vosotros que habéis sido adelantados a lo Sí. largo de vuestra trayectoria, Bueno, realmente indica que habéis sido siempre adelantados, habéis ido haciendo cosas que no existían. Entonces, sí, sí. ahora mismo que ya tenéis este producto consolidado, seguro que estáis ya dándole vueltas a lo que viene después, ¿no? Sí, bueno, por ahora, pues sacar más casos de uso, Ujú, más esa planificación de red, esa ujú, detección, por ejemplo, de dónde están los coches eléctricos, saber solo por medidas, mira, pues aquí tienes un coche eléctrico. Esos problemas de la fotovoltaica, saber, mira, aquí tienes un generador que te está produciendo problemas. Simular la red, planificar los despliegues de, por ejemplo, de toda la automatización que va a venir en baja tensión, dónde necesito automatizar la baja tensión. Pues hago una simulación de toda mi red y digo, mira, aquí como no hagas algo, se te va a quemar este fusible, se te va a quemar este cable, luego tienes que invertir en red. Al final ujú, es darle esa inteligencia a la red para no tener que hacer lo que se hacía hasta ahora siempre, reforzar la red. Yo pongo un cable más gordo y ya me aguanta. No, es más económico y es mejor para todos poner inteligencia, ¿no? Y cuando venga esa flexibilidad que le llaman, ¿no? Esa posibilidad que los clientes, los automatismos entre la distribución, la generación, el cliente, el pequeño, se comuniquen entre sí para optimizarlo, bueno, pues ahí hay un camino muy interesante para recorrer. O sea, todo lo que es, en nuestro caso, la plataforma de la compañía de distribución, que es como el árbitro, ¿no? El pequeño generador está ahí, produce, luego están los grandes que producen por el otro lado y la distribuidora está entre medias. Y además tiene que ser árbitro para que no se peguen entre ellos, me refiero. Si uno mete ruido, que no le afecte al otro. O si uno mete una sobretensión, que no le afecta al otro. O si uno mete mucha carga porque tiene muchos coches, pues que no le afecta al otro. Entonces ese es el árbitro. Entonces nuestra plataforma aspiramos a que sea la que recibe todos esos datos, procesa, planifica y se adelanta y anticipa. Y cuando entre la automatización, pues la que tome las decisiones para conmutar la red y para que todo eso funcione bien. Eso la parte técnica, la parte bueno, ya de clientes, pues seguir desplegando. Ya hemos empezado este año, empezamos con Endesa también, con otros 350 centros de transformación, que eso es un hito también muy importante porque Endesa es de los italianos, de Enel, y entonces siempre ujú. cuesta más entrar. Entonces, pero eso ya está, eso ya va para adelante. Y entonces, Entráis en esta nueva España, por ahora tecnología. Italia todavía no, ¿verdad? En Ujú, Italia todavía no. Primero se va a ujú, ver lo que sale de ujú, España y si esto funciona bien, pues en Italia ya se verá. En Italia también, Enel ha creado una empresa que se llama Grid Expertise, que es la que va a hacer este tipo de cosas.
ya veremos Pero a vamos, ver si si vais a podemos colaborar con trabajar ellos. con Endesa, realmente estáis en todas las empresas En todo. Sí, sí. En de, Iberia. de baja tensión que hay en Iberia, como tú dices, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que Sí, sí, en Iberia. os Todas. quedaría, ¿quién os quedaría? Las pequeñas ¿Alguno? distribuidoras. No, ninguno, nos queda ninguno, ¿no? Porque las pequeñas distribuidoras no tienen baja tensión. La red no Sí, es sí, suya, sí ¿no? tienen, ¿eh? Sí, sí, las pequeñas tienen baja. De hecho, hay 300 distribuidoras pequeñitas que tienen baja y que tienen, y, bueno, y media tensión y tienen más Pero cosas, ¿eh? pero ellos comercializan, pero tienen también red propia. Sí, 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 sí. lo Tienen. desconocía. Es como un 10% del mercado, sí, aproximadamente en España. Sí. Ya, Y ya. eso, bueno, es desarrollar el producto, madurarlo todavía más. Todavía quedan muchos años de generar y darle valor al producto. Y luego ya hemos empezado a prospectar en países en Europa que ya están empezando a pilotar. Ya al final, lo que te decía el premio este de la EDSO, de la Asociación de Distribuidoras, a la cual me invitaron a una charla, yo creo que fue a raíz del premio y tal, y dimos nuestra visión del producto, hacia dónde iba y todo esto, y joder, pues eso les pareció súper interesante a países europeos, distribuidoras europeas, y bueno, pues están siguiendo un poco el modelo, ¿no? Oye, coño, pues si cojo el dato del contador, allí donde me dejan coger el dato, que no en todos los países dejan, y lo combino con una sensórica tal, pues mira, puedo hacer todo esto. Entonces, bueno, pues siguiente paso va a ser salir a Europa, ¿no? Ya estamos pilotando en algunos países, ¿eh? Ya se está probando. Pero bueno, Sea, sería ya tenéis ahora cruzarlo. mismo, lo que tenéis en Europa son comerciales o personas de perfil comercial que están visitando posibles clientes. Eso es. O trabajáis con representantes allí, o cómo cómo lo habéis No, planteado. no. Trabajamos con la red que tiene Pronutec, que vende Ujú, esas bases portafusibles y está presente en ujú, prácticamente en todas las compañías eléctricas que tienen, digamos, este diseño de red, que no es todo el mundo. El mundo ujú, eléctrico es un poco variado en la distribución, pero ujú, bueno, este es el mayor estándar que hay, el de las bases DIN alemanas y demás, y en todos esos países Pronutec pues tiene su presencia y es ahí donde se impulsa colocar esta sensórica y darle valor a esta red de baja tensión. Y eso lo hacemos a través de Pronutec, sí. Vale, Son vale, los que se vale. mueven por ahí. Vale, o sea que eso es lo que viene. Bueno, pues a ver si tenéis suerte con esa prospección y Sí, se convierte en más demanda eso es, y crecéis más todavía. eso es, eso es. Muy bien, pues nada, Pues sí. Garich, muchísimas gracias por tu testimonio, que ha sido maravilloso, no solamente por cómo has descrito lo que hacéis y cómo lo habéis montado y demás, sino también esa evolución que habéis hecho de la destrucción de la compañía anterior para crear una nueva, ¿no? Entre comillas. Un poco arriesgado ya hemos ido, ¿eh? Sí, Pero sí. bueno, Pero bueno, pero bueno, es un hecho poco habitual, por eso me ha parecido muy sí, interesante que lo contaras. Sí, sí, sí. sí. Así que nada, Pues, solamente daros mi enhorabuena y agradecerte tu testimonio, Aritz. vale, pues muchas gracias, José, por la entrevista.